Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Memoria sin Tinta, el podcast donde puedes encontrarte y escuchar a gente como Guille Heisen. ¿Cómo estamos, Guille? Y bien, bien. Hace muchísimo que no te veo, Guille. Necesariamente tuvimos que hacer un podcast para poder encontrarnos después de cuánto tiempo y poder charlar un poco sobre todo lo que se vendrá en este podcast. Primero saber cómo estás y después por dónde andas. Bien, y me gustó invitarme al podcast. Te voy a invitar Me- para que podamos aclarar esto de un primer segundo, te iba a invitar. Claro que sí. Pero como ya te anunciaste ya, entonces dije, espectacular. Me ganaron las ganas. Ya. Le vi a Hernán hablando acá sobre videojuegos y ya me emocioné. No, entonces fue una excelente forma de publicidad para que podamos atraer a alguien como Guille. Entonces, Guille, ¿cómo ya estás? ¿Estás bien? ¿Por dónde andas? Todavía no me respondiste. Pero después de todo este tiempo podemos analizarnos desde el lugar donde nosotros estamos y vamos a tocar temas poco ya usuales, pero sí bien que siguen siendo como algo que no asimilamos o no terminamos de asimilar porque nos parece cotidiano, pero a la vez gente de 10 años atrás, por lo menos, o 20 años atrás, 30, cada vez más cuando nos vamos atrás, era imposible, ¿verdad? Tipo, ¿cómo es posible que dos personas que no tienen un contacto físico puedan comunicarse sin que sean por las cartas de repente, ¿verdad? Y eso que sea inmediato, celeridad. Sí. Estamos hablando de las redes sociales. Algo que ahora este podcast va a salir por varias. Entonces, no puedo decir cómo empezó esto. Tal vez sí, pero te tiro un dato. A ver. El primer dato y me vas a decir qué onda. A ver. Se calcula que para 2024 habrá alrededor de 3.640 millones de usuarios en las redes sociales. Por lo menos conectados al internet, interactuando unos con otros, etc. En gran parte de América y en los países asiáticos. Con eso empiezo. Está potente. Está potente. Qué hermosa forma de expresarnos, ¿verdad? Con un meme. Sí. Sí. Es gracioso como cuando estaba pensando qué íbamos a hablar, ¿verdad? Sí. Porque yo sabía que quería hablar sobre internet. Sí. Entonces empecé a recordar así las cosas, cómo eran las cosas antes de internet, ¿sabes? Sí. Cuando yo era chico. Y recuerdo que frente a casa había un ciber. Sí. Y el primer contacto que nosotros tuvimos con internet fue, creo que mi mamá nos creó unos correos así, ¿verdad? Y nos mostró, esto es internet, esto es Google, para que estudies, ¿verdad? Y nosotros no queríamos estudiar, nosotros lo que queríamos era jugar, Claro. ¿verdad? Jugar así directamente. Ujú. Eso era lo que más queríamos. Creo que una de las cosas que más me chocó es que la empresa, o sea, lo que a nosotros nos gustaba tanto cuando éramos chicos, ahora es tipo una empresa de millones de dólares, ¿verdad? Totalmente. Y no está tan lejos de lo que vos decís, ¿verdad? El tema de las redes sociales. Todo lo que nos gusta de hablar con otras personas, compartir, todo eso se traslada a las redes sociales. ¿Por qué? Porque nos junta más, Sí. ¿verdad? Pero hay un montón de cosas también que hacen las redes sociales ahora mismo. Y no sé si viste este documental. Hay un documental en Sí, Netflix en que habla Netflix. sobre Sí. eso. Dice que Sobre las redes. cada vez estamos más juntándonos con gente parecida a nosotros, ¿verdad? Y excluimos a las personas que piensan diferente a nosotros. Entonces Ujú. cada vez nuestro pensamiento se vuelve más... Tribal. No sabría si es más crudo, ¿sabes? Sí. Es lo que yo pienso y ya, Ok. ¿verdad? Y cada vez hicimos grupos, ¿verdad? Está el Sí. rojo y el azul. Sí. Y Matrix. sí. Y están los que eligen la píldora azul Y la los roja. que eligen la píldora roja. Entonces, todo el tiempo estamos peleando con esa gente. Se polarizó prácticamente todo. Y eso, hay un montón de cosas que se pueden hablar sobre eso. Por ejemplo, el tema de la política, ¿verdad? Cómo se manipularon muchas encuestas, Lo- o sea, lo- muchas elecciones. Lo que justamente pasó con Cambridge Analytica, Sí. dicen.
Cambridge Analytica. Y básicamente, atender cómo funciona eso. Sí. Básicamente son anuncios. Ujú. Pero ¿qué pasa? Esos anuncios ellos ponen en base a un perfil que hicieron de vos. Claro. Dice que con 5 likes Facebook ya te conoce muy bien. ¿Por qué? Porque no necesita conocerte a vos completamente. Necesita emparejarte con una persona que es parecida a vos nomás. Claro. O por lo menos que tiene los mismos gustos. Claro. Entonces, En común. mientras más... ¿Cuántos likes vos das? Yo generalmente me desconecté de Facebook. ¿Sí? Hago público eso. Muy bueno. No. ¿Tenés la app en tu No celular? tengo Facebook. No tengo la app. Mm. Y algunas veces la gente que no sabe aún, amigos, eso, Te escriben. me envían cosas de Facebook, tipo los enlaces y le digo, che, yo no Mm. tengo más Facebook, ¿entendés? De hecho, un tiempo yo eliminé mis redes. ¿Sí? Eliminé todas mis redes luego de ver ese El documental de Netflix. ¿Sabes qué hice yo? ¿Qué hiciste? Publiqué en Facebook. Que estaba buenísimo y que deberíamos ser Wow, conscientes de todos cómo tenemos estamos. que contrarrestar esto. Likes. Qué loco. Impresionante, ¿eh? No, pero yo dije así, ¿sabes lo que pasa? Es que muchas veces nosotros estamos influenciados por gente que aparentemente tiene un criterio de pensamiento y más las personas hoy día se relacionan con sus estrellas favoritas, ¿verdad? Qué sé yo, en las redes sociales o Hollywood, etc. Entonces nosotros creemos que esa gente que está ahí como que nos representa, ¿verdad? Entonces decimos, mira un poco, él dice que las redes sociales son malas, por ejemplo. Existe un cantante de los Arctic Monkeys que se llama Alex Turner. Él, por ejemplo, no tiene redes. Él no tiene redes sociales, pero de ningún tipo de red social. Ujú. Y yo en su música le sigo mucho a él, ¿entendés? Y fue así como, wow, una estrella, ¿verdad? Porque él es parte de lo que es la media. No tiene redes. Entonces yo me identifico con esa persona. Y tipo, yo tampoco. Claro. Pero ahí está el tema. Él es Alex Turner. Y yo soy otro, ¿entendés? Pero es como que siempre buscamos nuestra identidad en otra. O Claro. como vos decías bien, emparejarnos, ¿verdad? Con el Con nuestros mismo iguales. pensamiento. Nuestra Con manada. Claro. Y ahí otra vez regresamos a la prehistoria. Sí. Una civilización. Y vos sabés que hay algo que a mí me llama mucho la atención, especialmente en el área que yo estoy, que yo soy programador, ¿verdad? Y hay algo que los programadores tienen que ninguna otra profesión tiene. Ok. La colaboración. Por ejemplo, para que tengas una idea, para vos ser tomado en cuenta en una Sí. entrevista o qué sé yo, si es que vos hiciste código libre, código para compartir a la comunidad, eso te suma muchísimos puntos. O sea que si vos colaboraste a la comunidad... Es como si fueras un Robin Hood. Sí. Y tenemos, por ejemplo, imagínate si los médicos tenían un Stack Overflow, Ujú. que es básicamente donde nosotros ponemos, hey, no funciona mi código, esto me salió. Ujú. Y viene una hermosa persona, ¿verdad? Que entiende mucho más de código que yo Ujú. y dice, hey, en realidad te equivocaste en una coma nomás. Mira ¿verdad? acá. Acá está, Toma. el código bien, ¿verdad? Entonces, una persona allá en 2012, ¿verdad? Hizo una pregunta que vos tenés ahora mismo. Y está en Stack Overflow y yo puedo usar. ¿Entendés? Esa Ok. colaboración hizo que la industria de la programación crezca. Pero la colaboración es algo de nosotros luego. Por ejemplo, todo lo que se hizo en base a colaboración nos hizo crecer. Ujú. Por ejemplo, el Estado, ¿verdad? Sí. Que Gran ejemplo. es una institución, ¿verdad? Sí. A la que yo critico mucho. Yo también. Punch. Y es un Estado, o sea, es una institución a la que yo critico mucho y creo que dentro de unos años va a tener que sufrir un cambio muy grande porque no funciona. El Estado no funciona ahora mismo. Pero Claro. la intención del Estado es darnos a nosotros calles, hospitales, todo lo que nosotros necesitamos como sociedad Ujú. debería ser provisto por el Estado. El problema es que el Estado está corrupto Y no funciona. y no funciona. Pero ¿hasta qué punto convendría que el Estado funcione? Mm. ¿Sabes por qué? Porque si el Estado funciona demasiado bien, va a tener un control demasiado bueno también. Claro. ¿Y hasta qué punto nos conviene que sea demasiado eficiente?
Minority Report. ¿Entendés lo que te digo? O sea, ¿y qué pasa si es mejor que el Estado nos deje un poco en paz? Vos sabés que No se meta tanto en nuestras cosas privadas. Es más, por favor, dejemos de pagar tantos impuestos. Bueno, de hecho que no se pagan muchos impuestos, pero por favor, Netflix, libérennos, por ejemplo. Yo creo que el Estado, nuestro Estado, por ejemplo, no debería cobrar impuestos a nosotros. Ujú. Porque básicamente estamos manteniendo una monarquía. Una monarquía contemporánea, como te decía hace un rato. Eso es lo que me estás diciendo. Sí. Y en realidad nuestro Estado no se preocupa por nosotros. Pero yo entiendo tu punto así acerca del control que pueda llegar a tener. ¿Qué Por puede ejemplo, ejercer? en China están pasando cosas muy locas acerca de eso. O sea, Sí. no sé si viste que hubo manifestaciones y la gente llevaba punteros láser para cegar las cámaras Las porque cámaras, tienen sí. detector. Sí, facial. Sí, ellos, por ejemplo, tienen problemas, por ejemplo, si es que participan en estas manifestaciones, Ujú, ellos, qué sé yo, Claro. no consiguen créditos, no pueden entrar en Ah. ciertos lugares, no pueden acceder a cargos políticos. Y ahora, por ejemplo, es todo un acontecimiento de que se pueda tener más un hijo en China. Sí, me imagino. ¿Eh? ¿Leíste sobre eso? Nunca no escuché sobre eso, ¿No? pero me imagino que debe ser todo un acontecimiento, encima que son ¿Entendés? muchísimos. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo llegamos a un estado eficiente sin que el Estado nos pise los talones? Es una especie de... Habla un poco de una distopía a lo George Orwell, 1984. Lo que es el Big Brother. Vos estabas agarrando y diciendo, los tipos empiezan a enfocar en cámaras para que, che, no nos vigilen, estamos haciendo uso de nuestro derecho mínimo que es agarrar y Sí. decir, esto no me gusta, viejo, córtenla, ¿entendés? La ilusión del libre albedrío. La ¿verdad? ilusión. Sí. Y ahí se puede hablar muchísimas cosas. Sí, no, y George Orwell tenía, pues, no sé decir un Sí, nombre. George Orwell. Tenía una visión así medio burda y vos decís, Sí, no puede sí. ser que esto sea cierto. Y mirás así, hay ciertas cosas que en serio son de verdad. Y de hecho que eso fue escrito en 1945. Sí. Yo, por ejemplo, creo... No, te iba a decir algo, me acuerdo ahora. Lánzalo. Hay un tipo que se llama Freddy Vega, que tiene una plataforma así. Es CEO de una plataforma de enseñanza online, ¿verdad? Sí. Y ellos se fueron a... ¿Cómo se llama este país? Ni me acuerdo su nombre. Lo que sí que es un país asiático, ¿verdad? Asiático. Sí, ok. que tiene un... Es prácticamente es el futuro, prácticamente. Hong Kong. No es Hong Kong. Eh, Es que yo soy malísimo para los nombres. Singapur. Singapur. Mm. Sí, sabía. Un poco nervioso por el podcast Sí. también. No, ¿verdad? no, Pero- Y él estaba diciendo, es como comunismo, pero funciona, Claro. ¿verdad? Hay, por ejemplo, reglas súper burdas de... que vos decís, tipo, si te encuentran drogas, valiste. Sí, ¿entendés? Y para ellos funciona, ¿entendés? El tema es buscar un sistema que te funcione y que pueda ser renovable. Porque, por ejemplo, yo veo al Estado como un sistema, ¿verdad? Y los sistemas funcionan en cierta época para ciertas cosas. Y ¿verdad? después ya entran en desuso. Claro. Entonces vos tenés que decir, ¿vamos a cambiar todo esto de una vez o vamos a hacerlo gradualmente? Sí. ¿Verdad? Cambiar las cosas de forma muy violenta generalmente trae mucho sufrimiento, ¿verdad? Especialmente en código. Y cambiar las cosas gradualmente siempre es un dolor de cabeza. Pero es una cosa u otra. Es como el problema del centro, ¿verdad? Hay un montón de taxis por todos lados, ¿verdad? Pero están trabajando para conseguir su sustento diario, ¿verdad? Claro. Hay muchas familias que viven de eso. No podés Así es. sacarle así de una vez, ¿verdad? Así es. Y eso, ¿verdad? La educación también. Ujú. La educación también es una de las instituciones que tiene que cambiar ya. ¿Y hasta qué punto conviene que el Estado le pueda educar a los nuestros? No. ¿Sabes lo que pasa? Yo le sigo a un escritor Ujú. de apellido Taleb que escribió un libro que se llama El Cisne Negro. No sé si lo llegaste a leer. No. Hay una película que se llama El Cisne Negro. No, pero No no sé es si tiene que ver. ese. No es ese. Ese sí vi, Natalie Portman. No es ese. No es ese Cisne Negro. Y que él
Hay, por ejemplo, un libro de él que es de aforismos que se llama El lecho de Procusto. Procusto en la mitología griega era un posadero, una persona que tenía una posada en donde le recibía a turistas y él les hacía pasar en una cama especial. Si sus pies sobraban un poco, le cortaba sus pies. Si se cortaban un poco las manos, le cortaba sus manos. O si sobraba la cabeza. Cosas así, ¿entendés? Entonces, tipo, Procusto tenía una fascinación con respecto a las partes sobrantes de su cama especial, ¿entendés? Entonces, él agarraba y aplicaba ese mismo aforismo, ¿verdad? O sea, él utilizaba esa analogía y escribiendo aforismos, dijo, muchas veces hay cosas que nosotros queremos como ponerlo a la fuerza en un contexto que no es así. Es como Procusto, que intenta poner ahí de repente el pie, corta ya, chavo, ¿entendés? Y había uno de los aforismos de este libro, ¿verdad? Que decía justamente eso, ¿verdad? Que es imposible el tema de un liderazgo actual si ni siquiera existen líderes que puedan ser, ¿entendés? O sea, es como que todo el mundo quiere ser cabeza, pero no hay un liderazgo en serio. No de hay. una persona que pueda agarrar y decir yo soy ejemplo en esto y Excepto los políticos mismos son un ejemplo. Excepto el bicho, que nos dijo que no El tomemos bicho. coca y, Fenómeno Y la- de redes sociales. y las acciones se fueron al mazo de Coca-Cola. ¿Qué es lo que pasa justamente con las redes? Estamos hablando de todo un poco, pero ¿qué es justamente eso, verdad? Por ejemplo, hay algo que acá te tiro el segundo dato de la noche. Hay 500.000 nuevos usuarios en Facebook diariamente. Equivalen a 6 nuevos perfiles por segundo. 6. Sí. ¿Sabes lo que estamos hablando de eso? Vos sabés que hay una cosa curiosa. Los adolescentes, no sé si te diste cuenta, vos no tenés hermanos pequeños, pero yo tengo. Sí. Ellos, una vez que Facebook empieza a recomendarle cosas o cuando el árbol de Facebook se va formando, ¿sabes? Cuando ya está la familia en su Facebook, eliminan la cuenta y crean otra. Los chicos hacen eso hoy día. Es increíble, es una especie de revolución que ellos tienen. Espera, ¿existe un árbol en Facebook? Claro que sí. Cuando tu mamá ya está en tu Facebook, Me estoy enterando de eso. sí, se vuelve diferente el Facebook. Cuando está la gente que te conoce, cuando está la gente de tu trabajo. Pero me estás diciendo de forma gráfica, o sea, ¿existe un árbol o me estás diciendo de una forma de... No, es metafórico. Sí, podría ser más claro. una red, la verdad. Cuando empiezan a entrar miembros de tu familia Claro. como usuarios, me decís. No, y Facebook, Es que mientras eso más ocurrió tiempo... muchísimo. Que eso ocurrió conmigo. Los padres se empezaron a insertar en Facebook. No, y mientras más gente va agregando, más tiempo vos estás dando like a ciertas cosas, el algoritmo más te conoce, ¿verdad? Que el algoritmo es algo que todo el mundo dice, pero nadie entiende cómo funciona, ¿verdad? Sí. Que no es que alguien sabe realmente lo que vos estás haciendo, sino que hay un montón de mecanismos ahí que te muestran las cosas que a vos te gustan, ¿verdad? ¿O no? ¿Y qué es eso de que, yo justo estaba pidiendo un bolígrafo? Guille, ¿no conoces un bolígrafo? Facebook te está recomendando tal marca. Sí. Eso es. Es complicado. Inclusive hay casos, por ejemplo, de una chica que... Una de las empresas así de Estados Unidos, no sé si era Walmart o Amazon, pero le empezó a mandar cosas sobre embarazadas, ¿verdad? Y El Facebook. sí, o sea, ese local le empezó a mandar cosas sobre embarazadas, ¿verdad? Ok, tipo la página. Sí. Y la familia de esta persona hizo una demanda a la empresa porque le mandaba publicidad de este tipo, ¿sabes? Sí. Tipo, y la chica resultó que sí estaba embarazada y no sabía. O sea, que el algoritmo sabía que ella estaba embarazada. Y no, y atendé, eso puede ser cualquier cosa, ¿entendés? Es un patrón de conducta que la inteligencia artificial detectó y te dijo, vos perteneces a este grupo de embarazadas, entonces te voy a mandar esto. ¿Entendés? No hace falta, y por eso te digo, no hace falta más que 5 likes para que la inteligencia artificial sepa ya algo de vos.
¿Entendés? Pero ¿hasta qué punto? ¿Cómo le pudo reconocer a esa chica que ni ella sabía que estaba embarazada? O No, sea, y eso te digo, por ejemplo, Facebook tiene detección de redes Wi-Fi, ¿verdad? Por Sí. ejemplo, qué sé yo. Dando un ejemplo así muy burdo, ¿verdad? Las embarazadas van a comer helado más seguido que otros, mira vos. Sí. ¿entendés? Y se van a comer helado a cierta parte, ¿verdad? Y qué sé yo. Coincide con todo el perfil de una persona embarazada. Vos no sabías, Que pero... justamente tiene los mismos gustos que vos. Exactamente. Esos antojos de embarazada. Sí, sí. Justito. Ahora, hay una cosa que es el tema de yo necesito un bolígrafo, Sí. ¿verdad? Y la gente dice, ¿me está escuchando? Sí. Si eso fuese cierto, estarían en un problema muy grande, muy grande. Porque eso sí ya es una inserción, o sea, Una violación a tu privacidad, pero Exactamente. desde el punto de vista más... Sí. Más... Pero para que tengas una idea, ellos ya violan nuestra privacidad de formas... vos deberías saber por qué están los términos, Claro. pero nadie lee los términos. Claro. Por ejemplo, si vos le das contacto, o sea, le das acceso a tus contactos a Facebook, ¿verdad? Para que entre. ¿Sabes? Cuando instalas la aplicación te dice, Sí. ¿quieres usar los mensajes ¿Quieres acá en usar? Facebook? ¿Verdad? Si vos le das acceso a eso, él puede tener acceso a las llamadas, ¿verdad? Entonces, digamos que vos le llamas mucho a tu mamá, Sí. ¿verdad? Facebook sabe que vos estás en contacto con tu mamá y te va a mostrar las publicaciones de ella en el muro. Sí. ¿Por qué? Por eso solamente. ¿No te pasó que te vas por ejemplo, a un colectivo y ves a una persona, ¿verdad? Y después te sale en Facebook? Me pasaba. Claro que pasa, sí. Pero no es una violación a la privacidad y es. ¿Entendés? Estaba en un punto medio, pero muy terrible. Claro, está en los tonos grises. En los tonos grises. Sí, En que es los lo más... matices grises. Sí, sí. Y te iba a decir algo. Yo llegué a la conclusión acerca la educación, ¿verdad? Sí. Un ejemplo más grande es que mi mamá, por ejemplo, siempre me instó a la educación. Siempre fue su objetivo que nosotros seamos personas que tengamos estudios, todo eso, ¿verdad? Y qué sé yo. Usó los videojuegos para que nosotros hagamos un montón de cosas, ¿verdad? Ujú. Tipo, si es que completan su tarea, les voy a comprar este videojuego. Y consiguió, la verdad. Pero Fue una forma de consiguió, incentivo. sí, consiguió más que amemos los videojuegos que otra cosa, ¿sabes? Y pensando acerca de la educación, quiero saber por qué la educación está tan mal ahora, ¿verdad? Hay personas que terminan su universidad y no consiguen trabajo, Sí. ¿verdad? Hay personas que estudian toda una vida y se dan cuenta de que lo que estudiaron ya no se usa. Por ejemplo, qué sé yo, escribanos, ¿verdad? Sí. Acá. Hay un montón de escribanos que no pueden ejercer su... Claro, porque le falta la matrícula y pues, Exactamente. para eso se concursa. Claro, y esperan que un escribano se muera. Bueno, Literalmente es en todo eso, caso. ¿entendés? Ujú. Y estaba pensando, ¿qué será que es el factor que hace que una cosa, una institución se muera? ¿Verdad? Y lo primero que pensás, por ejemplo, en el Estado es la corrupción, pero no es la corrupción en sí. Ujú. Yo estaba pensando que cuando la cosa se vuelve... cuando involucra dinero, y no es una cuestión de, vamos a llegar el dinero, vamos a hacer... Claro. Cuando la cosa involucra dinero, están los intereses propios. Entonces, cuando una persona ve que se genera dinero en cierto lugar, él antepone sus intereses propios por encima de los demás, ¿verdad? Claro. Y eso es lo que hace que, por ejemplo, una institución tan grande como el Estado termine siendo la institución más corrupta que existe sin ofrecerte nada y todo el tiempo queriendo comer más, ¿entendés? Y eso pasa en todo. En la educación, por ejemplo, tiene el mismo problema, exactamente el mismo. Los padres se preocupan porque sus hijos tengan la mejor educación, Ujú. ¿verdad? Entonces, la gente ve ese miedo que la gente tiene, ¿verdad? Y dice, vamos a montar un negocio encima de eso. Y vamos a decirle, nosotros vamos a darle la mejor educación, ¿verdad? Y dicen, vamos a mostrarle a los padres que le estamos enseñando espectacularmente. Pero en realidad no me importa si ellos aprenden o no. Nosotros lo que queremos hacer es mostrarles que ellos están aprendiendo, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle millones de clases de esto y de lo otro, ¿verdad? Y millones de asignaturas que Claro. aparentemente son inservibles.
hoy día. Y O sea, te pones a no- pensar, ¿verdad? Y eso no es ilegal, pero no está bien, ¿entendés? Y Entiendo. los padres no están preocupados, o sea, no interiorizan tampoco ese tema de la educación. Tipo, yo, por ejemplo, no mandaría a mis hijos si un día tengo al colegio. No, no veo que sea una cosa positiva. O que sea algo necesario. Sí. Creo que va a haber otras opciones más adelante. Y ahí entra internet, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa justamente con esa gente que le pudo educar a sus hijos en sus casas, por ejemplo? O sea, creo que, si no me equivoco muy mal, la monarquía generalmente contrataba a una institutriz Sí. o cosas así que se les pueda enseñar en Claro, es más casa. específico. Existe un relato largo de un autor que se llama Henry James, que se llama La Vuelta de Tuerca, y que es una historia de terror, ¿verdad? Pero ahí, en esa época, estoy hablando de los 1870, si no me equivoco, todas las novelas de esa época o todos los cuentos de esa época eran en base a lo que es la sociedad de entonces, ¿verdad? Y era una institutriz que le contratan, se va a la casa de este niño o de esta niña que va a recibir esa educación Ujú. y están ahí. Encima le enseñan francés y después tienen deportes y después tienen, qué sé yo, cómo saber comportarse en la mesa. Claro. Qué sé yo. Se me fue el nombre, ¿cómo se llama eso? Y en síntesis, o sea, Etiqueta. etiqueta. Y en esa época funcionó. Sí. Bueno, seguramente recibían lo mejor, de lo mejor, pero si te das cuenta, las escuelas son también una especie de factoría. Claro. O sea, se forman a los niños como antes, cuando empezó el tema de la revolución industrial y etcétera, ¿verdad? Se formaba a los obreros en las Para las industrias. para ¿verdad? las industrias, Ellos tenían que saber exactamente, ciertos ¿verdad? trabajos específicos. Claro, entonces tipo todos obraban con funciones diferentes aparentemente, pero todos estaban en un lugar tipo guiados por la misma cosa. Tenés que poner acá el engranaje, el tornillo así y Claro. era como, che, trabajen de esta forma, no de otra forma, o sea. Sí. Y si te pones a pensar, la escuela es la misma cosa, o sea, todos generalmente te dicen cómo tenés que pensar, Claro. de qué forma tenés que resolver tus ejercicios. O sea, es una especie, todos somos como pequeños obreros otra vez de esa revolución industrial, ¿entendés? Donde todos necesitamos pensar de la misma forma, actuar de la misma forma y no pienses de otra forma. O sea, tenés que obrar así porque la sociedad dice que así es lo correcto. Claro. Ahí entramos otra vez en eso. ¿Sabes qué? Hay una serie de videos, creo que son 2 videos bien largos, ¿verdad? Que se llaman Mi empleo, mi futuro, ¿verdad? Que hablan sobre las máquinas y los empleos, ¿verdad? Ujú. Y justamente dicen eso, ¿verdad? El sistema educativo era para crear personas útiles para las fábricas, ¿verdad? Sí, exactamente. Que hacen trabajos repetitivos, Ese ¿verdad? es el punto. Rápido y de Ujú. cálculo. Sí. Pero ahora hay máquinas. Y Sí. ellos hacen mucho mejor el trabajo repetitivo, específico y qué sé yo. Se le desplaza la mano obrera. Claro. ¿Y en qué somos buenos nosotros, verdad? Que las máquinas no pueden hacer. Las máquinas tienen una función. Y dentro de esa función ellos tienen que resolver su problema. Claro. Pero si algo está, o sea, hay una variable externa que modifica el problema que ellos tienen, no funcionan, ¿verdad? Y nosotros somos buenos en esos trabajos. Y en trabajos artísticos, y en trabajos, qué sé yo, que usen... Las emociones de por medio. Claro, inclusive soft skills, ¿verdad? Ujú. Trabajar con gente, crear cosas nuevas. Agarrar, por ejemplo, eso es algo que te estaba comentando hace un rato también, ¿verdad? Agarrar, por ejemplo, un caballo, ¿verdad? Hacer una serie sobre depresión y... Que le pueda llegar a la gente y pueda decir, me identifico con... Claro, y son ideas así que una máquina no va a conseguir, ¿verdad? Claro, la inteligencia artificial también es interesante lo que se puede hacer. Estamos ahí. La otra vez estaba viendo que hay una inteligencia artificial que te hace una imagen, Ujú. te imagina una imagen, ¿verdad? De lo que vos quieras, ¿verdad?
Y unas imágenes impresionantes así, por ejemplo, le decían, qué sé yo, el espacio exterior en mi bolsillo. Y empezaba a armar la inteligencia artificial esa imagen, ¿verdad? Ujú. Y vos mirás y es eso, ¿entendés? Es creatividad al final. Es lo mismo que nosotros hacemos. Agarramos ideas de todos lados y montamos. Claro. Regresando al tema de Taleb y su libro de aforismos, Ujú. el hecho de Procusto, te iba a decir esto y se me refue. Él, Super gore el tipo. él decía algo así como que la universidad existe para que la gente que pueda ir ahí no piense como el profesor. O sea, para que piense como el profesor. Si vos te vas a la universidad, en síntesis, si vos te vas a la universidad o a la escuela y querés aspirar a pensar como tu profesor, cumpliste tu misión, pero de la peor forma. Sí. ¿Entendés? O sea, la escuela está hecha para que todos pensemos como el profesor piensa. Y eso Sí. está erradísimo. ¿Y sabes que te voy a decir una cosa? Eso está súper mal. El profesor es el peor alumno que había. Y que no pudo ejercer lo que él quiso y se fue y enseñó a los otros. Entonces es una copia que se fotocopió, ¿verdad? Claro. Y está ahí. Y la siguiente generación es la copia de ese profesor otra vez, el profesor. Y yo, por ejemplo, no soy una persona... Es que estamos hablando muy mal así de la educación, pero yo no soy una persona que reniega la educación. Para mí Sí. es lo más importante que hay, Ujú. ¿verdad? La educación nos va a llegar a lugares que nosotros ni pensamos, Pero ¿verdad? depende de qué tipo de educación. Pero la educación no es un profesor enseñándote. Es Ujú. vos buscando cosas, haciendo cosas nuevas. Ujú. Escuché hace poco una frase que decía que para hacerte profesional en algo solamente tenés que hacer, qué sé yo. Creo que era 1 hora al día, una cosa durante 5 años, ¿verdad? 1 hora al día nomás necesitas, ¿verdad? Y vas a darte cuenta que después de unos cuantos años vas a empezar a buscar cosas para hacerte mejor en lo que vos estás haciendo, Sí. ¿verdad? Y ahí es cuando empezás a hacerte un profesional de verdad. Cuando empezás a buscar qué es lo que vos podés hacer para mejorar eso. ¿Y qué es lo que vas Y a se hacer? perdió eso. O sea, yo por lo menos veo que yo no sé si acá siempre fue así, pero yo no veo que eso sea así acá, ¿sabes? Es Ujú. las personas haciendo exactamente lo que vos decís. El profesor le enseña a él y él hace a sí mismo como el profesor dice. Inclusive, me acuerdo en una clase de programación que yo quería entender cómo funcionaba su código. Ujú. Y el profesor dijo, no traten de entender, hagan el código y después vean. Y me dolió tanto eso, o sea, me dio una rabia. Es tipo, agarra y hace un copy-paste y ni siquiera preguntes Claro. el por qué, pero si está como yo pienso, está bien. Sí, no, y él había hecho el paquete. O sea, él sabe hacer, yo le Ujú. respeto como programador, ¿verdad? Pero no le respeto como profesor. Por eso, ¿entendés? Ujú. Por esas cosas. Y es impresionante cómo la educación, por ejemplo, ahora va a cambiar muchísimo. Yo veo que yo siempre fui de cuando necesitaba algo iba a internet, Sí. ¿verdad? Y desde hace mucho tiempo yo aprendí, por ejemplo, a programar en una página web, ¿verdad? El tipo hacía videos y yo veía los videos y aprendí a programar así, ¿verdad? Ahora es algo súper normal eso, ¿verdad? Inclusive las clases normales se están haciendo así ahora, ¿entendés? Ya que empezó hace 10 años atrás Claro. a hacer así. Pero eso no funciona para todos. O sea que, Es una especie de don que seas autodidacta. sí. Y no se trata lo de... es lo que te decía, ¿verdad? Las personas quieren tener todo la enseñanza del profesor. Pero va a haber veces que el profesor no va a tener respuestas. Y vos tenés que buscar ¿De esas dónde vos respuestas. buscas la respuesta? Y eso es lo más importante de la educación. Eso es lo que deberíamos aprender, ¿verdad? Y de hecho que existen muchas cosas básicas y que no nos enseñan. Yo, por ejemplo, a mí me hubiera encantado aprender en el colegio cómo podemos manejar nuestras propias finanzas, por ejemplo. Sí. ¿Sabes qué otra Eso cosa? fue una cosa sumamente importante, pero en vez de eso nos enseñan factoreo y otras cosas. Sí. Ejercicios, ¿verdad? ¿Para qué? No, yo no hablo de matemáticas. Ejercicios es muy importante en la vida, ¿verdad? Debería ser algo que nos enseñaran desde chiquititos, ¿verdad?
si vos haces ejercicio, estos son los beneficios. La Ah, comida, tipo nutrición. educación física, etcétera. Claro, hay Ujú. muchísimas cosas elementales que no nos enseñan, Ujú. ¿verdad? Yo siempre digo, ¿verdad? Que lo primero que me gustó fue la programación. Pero amo, por ejemplo, la arquitectura. Me encanta el diseño, me encanta el arte, ¿verdad? Ujú. Si hubiese encontrado arquitectura, me hubiese gustado más que la programación. ¿Sí? Antes, ¿sabes? ¿De verdad? Pienso, ¿verdad? Pero en la escuela no se enseña nada acerca de arquitectura, ¿verdad? Se enseñan las cosas básicas, ¿verdad? Que ahora no usamos. Entonces son básicas. No son básicas. La escuela debería ser un lugar en el que vos puedas ir y probar cosas, ¿verdad? Y decir, Claro. las matemáticas no me gustan. Me gustan los videojuegos. Voy a ver videojuegos. ¿Cómo se hacen videojuegos? Necesito matemáticas. Bueno, vamos a ver una forma. ¿Entendés? El amor por una cosa te puede llevar a aprender una cosa que no te gusta. Ujú. ¿Entendés? Porque las matemáticas son importantes, ¿verdad? Claro. Pero factoreo y esas cosas, ¿quién usa? La gente que hace inteligencia artificial Sí. usa, ¿entendés? No necesariamente todo el mundo Claro. tiene que... Y lo que pasa además es que estás compelido a que tenés que quitar buena educación o si no, no pasás el año. Sí, O sea, tipo, estamos otra vez regresando a lo que es una factoría. O sea, si no haces tu trabajo, te despiden. claro. Todos somos máquinas, Sí. de alguna forma. No, y hay esa frase que todo el mundo le pone diferentes tipos de cosas, ¿verdad? Si juzgas al pez por escalar, su habilidad de escalar los árboles, ¿verdad? Qué sé yo, todo el mundo sería inútil, algo así. Y le pone ahí Mark Twain, Ah, Albert Einstein. jamás dijo eso. Pero está buena la frase, Sí, igual, sí, sí. ¿verdad? Y las personas somos diferentes. Por ejemplo, la gente también que dice, vos puedes hacer todo lo que querés en tu vida, solo tenés que esforzarte. No es tampoco así. Claro. No, claro que no es así. ¿Verdad? Pero de hecho que es un poco así porque si le imprimís un poco de persistencia, puede Claro. ocurrir cosas. No, la persistencia es un factor importante, pero Ujú. hay gente que no va a conseguir todo lo que quiere, ¿entendés? Todo lo que aspira. Es una cuestión mucho del ambiente también, Ujú. ¿sabes? Tipo, decime una persona que quiera montar un podcast en Nigeria donde no hay electricidad en muchos lados, ¿entendés? No es lo mismo. O de repente una persona de cuánto, de 1 millón, logra Sí. algo así. Claro, Tipo, todo eso se reduce otra vez por las posibilidades que hay menos cantidad de personas que puede sobresalir en eso. sí. Lo que iba a decirte, Guille, es justamente no estamos saliendo del tema. Pues O sea, está bueno. no estamos saliendo de lo que es el tema escolar, ¿entendés? Sí, Otra vez, el tema de las campanillas, los recreos. O sea, todos estamos condicionados, sí, viejo. sí. Como si fuera que ahora, recreo. Otra vez suena clases, recreo. Sí. O sea, es como en la época cuando empezó la revolución industrial, en donde todos estamos condicionados a una campanilla y todos tienen que hacer lo que pueden por un tiempo y otra vez de Claro. vuelta al No. trabajo o a la sala de clases. Y nuestras costumbres como el almuerzo, la cena, vinieron de eso. Tipo, todos tienen que comer. Bueno, van a comer en un horario y ya. Sí. Para que sea ordenado. ¿Entendés? Claro. Y dice que no existía esas cosas antes. ¿Entendés? Es una ¿Qué onda. te comías una vez? Es una onda Pink Floyd. Sí, sí. ¿Cómo se dice? Another brick in the wall. Sí, exactamente. Iba a decir The Wall, pero no me acordaba. Sería un ladrillo más en la Sí. pared. O sea, todo el sistema funciona porque... Y vos sabés que yo tengo una cosa muy rara. Mi mamá es la persona más rara del mundo, pero ella siempre insistió con el tema de la educación, pero Ujú. siempre también me insistió con buscar una forma diferente de las cosas. No sé por qué siempre fue así, ¿verdad? Pero yo siempre, el profesor hacía de una forma y había otra forma. Yo quería hacerla de otra forma, Claro. ¿verdad? Y habían profesores malos, ¿verdad? Que no les gustaba que yo haga eso. Por no decir tercos. Sí, pero a mí nunca me importó, por ejemplo, el tema de las calificaciones. Entonces nunca tuve un problema así muy grande sobre eso, ¿verdad? Ahora está disputadísimo ese tema. Pero tuve profesores espectaculares que me decían así, este está mal, me decía, ¿verdad? Ujú. No, profe, hice otra forma nomás. Mira. Me dice, entendí. Sí, está bien. O
porque hiciste, te vale el proceso. Sí. O, tipo, lo intentaste. Está Sí. bien. O sea, esos profesores yo creo que valen Son los más. mejores y son los más... Por ejemplo, yo tuve profesores muy buenos. Creo que mis profesores de programación fueron los mejores profesores que yo tuve. Y te puedo decir que no se esforzaron mucho. Nos dejaban ahí y nosotros hacíamos las cosas, pero hicieron todo lo que nosotros necesitamos para que crezca en nosotros ese gusto Ujú. por programar, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, no voy a decir nombres, ¿verdad? Pero Sí. este profesor decía, en primer año me aplacé en programación, ¿verdad? Ujú. Y en tercer año mostré así un sistema que estaba haciendo, ¿verdad? Y vale la pena hacerle pasar. No, yo pasé, pero no debía haber pasado, Claro. ¿entendés? Y vos decís en esos momentos, qué cabrón. Pero sí, me sirvió, ¿entendés? Me sirve. No, me sirve. Che. Y otras cosas que de repente no estamos de repente adentrándonos, pero sí es importante, es cómo juega el factor de las redes sociales con respecto al negocio hoy día. Y eso es buenísimo, buenísimo tocar eso, porque el problema más grande ético que tienen las redes sociales es que ellos están explotando ahora mismo vulnerabilidades que nosotros tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, las notificaciones, ¿verdad? Ujú. Son algo espectacular porque nosotros queremos ver, ¿verdad? Ujú. Nos da, o sea, nos hace descargar algo en nuestro cerebro que nos hace sentir bien. Cuando llega una La notificación, cuando me dan... dopamina, Exactamente. la serotonina. Y cuando llega una notificación nos gusta. Y Claro. bueno, ellos exprimen todo eso, ¿verdad? Siempre hablan, ¿verdad? Y dicen que este tipo, el CEO de Netflix, dice que nuestros mayores competidores son Facebook, YouTube y el sueño. Se quieren que no durmamos, ¿entendés? ¿Y a qué punto llegamos Sí. para decir eso en forma de broma, ¿entendés? Es Sí. una charla ética muy grande en el área de programación, o sea, sí. ¿Sabes que ahora mismo el 84% de las personas consideran una reseña en línea? O sea, el 84% de las personas ven una reseña y dicen, porque vi, vale la pena, voy a ver esta película o compro este producto. Sí. Vos sabés que Estamos en eso. hace poco vi, hay un youtuber que empezó a buscar cuáles son los lugares que tenían las peores calificaciones, ¿verdad? Calificaciones. Sí, y que la gente decía, no, yo estoy seguro de que me pusieron mierda en mi plato, ¿verdad? Sí. A ese punto. Y decía, voy a ir a comer ahí, no puede ser tan malo como dice la gente, ¿verdad? Y se iba y decía, no está tan mal, ¿verdad? Y algunos sí estaban muy mal, la verdad. Mira un poco. Pero espectacular saber eso, ¿verdad? Sí. Ujú. Y Cuando se vuelve un negocio, se vuelve peligroso. El tema de los ads, por ejemplo, y iba a eso, ¿verdad? sí. Que los ads básicamente son nosotros, las empresas, ¿verdad? Pagamos para que les muestres a la gente que está interesada en nuestro producto, Ujú. ¿verdad? Y las redes sociales usan todos los mecanismos que ellos tienen para que vos te mantengas más tiempo viendo tus celulares, ¿verdad? Y para que las empresas tengan más tiempo para mostrarte publicidad de otras personas. O sea Ujú. que cada segundo que vos estás en las redes sociales, ellos generan dinero. ¿Por qué? Porque hay una empresa pagando por venderte algo, ¿entendés? Y a eso se refieren cuando dicen que saben todo de vos y controlan tus decisiones, Ujú. ¿verdad? Porque lo que vos ves te condiciona, ¿verdad? Claro. Entonces, el negocio de las redes sociales es gigante. Y hasta que no encuentren otra forma de ganar dinero, eso no va a cambiar. Ujú. Y de hecho que todos somos el producto. Sí. O sea, al principio se consideraba que vos descargabas Facebook gratis Sí. o descargabas Instagram gratis. Están perdiendo plata. Vos sos el producto. Sí, sí. Viejo, vos sos el producto porque al final, al cabo, vos ¿Cuánto tenés... tiempo perdés? en Claro, eso? ellos tienen algo crucial que no se consiga sino más, tu atención. Ellos consiguen tu atención y pueden ofrecerte lo que venga. Y además que Claro. sumarle a que nosotros, seres humanos, nos dejamos llevar por las emociones y por lo que entra en el ojo y por lo que escuchan nuestros oídos y cosas así que nos hacen tomar una decisión porque justamente somos capaces de sentir cosas y dejarnos atraer por eso.
Claro. Pero es impresionante todo el mecanismo que ya hay en base a eso, ¿sabes? Claro. Somos un negocio muy Muy lucrativo. rentable. Sí. La otra vez estaba pensando, ¿verdad? ¿Cómo será nuestro futuro si es que va a ser así, ¿verdad? Y no sé si conoces la idea de Matrix, ¿verdad? Sí. Era primero usarnos a nosotros como procesadores. En la película somos una pila, ¿verdad? Ujú. Somos la fuente de energía que ellos tienen. Pero en la versión original somos un procesador, ¿verdad? Y estaba pensando que el poder de cómputo tarde o temprano va a acabar. Por ejemplo, la minería Ujú. hizo que las tarjetas de video ya no haya oferta de tarjetas de video, Claro. ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay tanta gente demandando tarjetas de video que ya no hay forma de conseguir los chips. No da ¿Entendés? abasto. Y estaba pensando que nuestro cerebro es una forma de cómputo. Y imagínate un futuro en el que vos vayas a trabajar, ¿verdad? Y que tu único trabajo sea irte, conectarte a una máquina y que usen tu cerebro como Claro. poder de cómputo. Musk creo que está desarrollando así. ¿Sí? Claro. Neuralink. Claro, que puedas manejártelo del Tesla con tu... Sí, con el cerebro. Con Básicamente. la mente. Pues, ¿Y no viste el monito? que juega ping pong con su... Sí. Qué locura, No, ¿verdad? no estamos muy lejos. Sí, pero es también una forma... Quizás cambie un poco también el formato que sea. Porque yo siempre veo, ¿verdad? Orwell, por ejemplo, tenía ese panorama, ¿verdad? Ujú. Y nosotros vemos ahora es un poco cómico, la verdad. ¿Verdad? Una tele gigante y todo eso, ¿sabes? Sí. No Y que es así existe algo que exactamente. te está siguiendo todo el tiempo. Claro, no es así exactamente. Pero... Y quizás nosotros veamos así el futuro. Y no por sea qué así no? exactamente. O capaz nosotros estamos empezando a aceptar las cosas como si fueran ya normales. Sí. La nueva moda, ¿cómo es? El nuevo modo, el De nuevo vivir. modo COVID de vivir. Sí. La nueva normalidad, ahí está. La Y el- nueva Y el COVID, normalidad. te puedo decir que vino a forzar muchísimas cosas con Ujú. respecto al internet. Las compras online, ¿verdad? La gente que se quedó en casa, que no usaba el celular, ahora usa. Y usa Sí, de verdad. Las personas de edad ya, ¿verdad? la edad. Empezaron a usar sus celulares. Pues no había otra cosa que hacer. Entonces, Ahora que hables con tu esposa, usa el celular. sí. Imagínate. Chiste aparte. Malísimo, ¿no? Y ahí se empezó a ver realmente toda... Desde que estábamos hechos, desde que estábamos compuestos como... porque se decía que la familia es la base de la sociedad. Y cuando nos enfrascamos y nos quedamos todos como sardinas, vimos que realmente estamos hechos. Por eso creo que siempre existe esa segunda realidad alternativa que es eso que vos te proyectas a querer ser Ujú. y muchas veces lo encontrás en las redes o de repente Sí. en los juegos, ¿entendés? Tu otro yo. Tu otro yo, ¿entendés? Y eso justamente estábamos hablando con Hernán la vez pasada. ¿Cómo vinieron a ser tan indispensables juegos como Sims, por ejemplo, ¿verdad? O sea, Sí. en donde es como si fuera que a mí, y esto es de la forma más cruda posible, a mí no me basta ya ser Israel acá, ¿entendés? No puedo generar ese link, ese click con personas que piensan como yo. Me puedo ir a un mundo alternativo y estoy ahí. O sea, si miras desde ese punto de vista, es como un Black Mirror por ahí. Sí, Black Mirror tiene un montón de cosas así impresionantes, ¿verdad? Yo cuando vi la primera temporada de Black Mirror me quedé encantó, loco, me quedé encantó. loco, ¿verdad? Y acerca de lo que vos decías, ¿verdad? El tema del otro yo. Y es muy interesante lo que se está generando alrededor de esa cultura, ¿verdad? Por ejemplo, vi que hay empresas que tienen así escenarios específicos para grabar TikToks y te cobran para entrar, ¿verdad? Y la gente paga, ¿verdad? Y claro, es un servicio para vos alimentar Claro. tu otro yo en, qué sé yo, en Instagram, en todo lo que haya, ¿verdad? Y lo que vos decías, por ejemplo, escaparte a un videojuego, no hace falta que sea solamente un videojuego. Personas Claro. que piensan parecido a vos, ¿verdad? Que entienden las cosas que vos entendés. Vos empezás a hacer tribu y no necesariamente ellos tienen que estar acá, ¿entendés?
Pero es increíble la mutación del ser humano. Por ejemplo, hay un fenómeno que es el roleplay en GTA, ¿verdad? Que son personas básicamente fingiendo ser otras personas, ¿verdad? Hacen un personaje así y cuentan una historia. Y es espectacular. Vos ves como una serie, ¿entendés? Claro. Y creo que va también de la mano a, tipo, no aceptar o no... que no te guste tanto tu vida en la realidad, entonces capaz hacia otro espacio, ¿verdad? Claro. Impresionante. ¿Qué es lo que ya está ocurriendo? Sí. Y justamente estábamos hablando de eso con Hernán. ¿Hasta qué, o sea, a qué distancia nos encontramos de ese mundo alternativo en donde todos vamos a terminar cediendo ante lo que se viene, ¿verdad? Porque si te das cuenta, hay gente que prefiere estar más tiempo ante una pantalla que de repente conversando con otra persona. Que involucra muchas cosas, Guille. O sea, que tengas que ir combustible, qué sé yo, cosas así, ¿entendés? Sí. Y ir hasta un lugar, que de repente tengas que dar ese esfuerzo por caerle bien a la otra persona. O sea, si te pones a pensar desde el punto de vista más crudo, o sea, ¿para qué haces eso? Sí podés llegar a otra gente con el menor esfuerzo posible, ¿entendés? Claro. Y las relaciones están ahí también. O sea, ya. ¿Para qué vas a agarrar y tirar la conquista así? Ay, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tipo, Claro. Y te da esa satisfacción inmediata. O sea, vos conseguís dopamina así, claro, ¿no? ¿verdad? Y yo estuve notando también que cada vez es más común ese pensamiento de, yo voy a estar solo yo, ¿verdad? Ujú. Con mis cosas y todo eso, ¿verdad? Si viene una persona, yo no estoy dispuesto a compartir mi ser con otra persona, Ujú. porque es demasiado problema, ¿verdad? Ahora, si llega una persona y nos entendemos de forma correcta, ahí sí, ¿verdad? Ujú. Pero el concepto de individualidad está más valorado ahora, ¿sabes? Ujú. Y Yo ¿a qué y... se debe ¿A qué se debe eso? O sea, ¿cuál será el factor que hizo que eso sea tan valorado ahora? No estoy seguro, pero Ujú. es así, ¿entendés? Y las familias también van a cambiar un montón, ¿verdad? Nos guste o no nos guste, ¿verdad? Es el sueño americano, ¿verdad? De la familia y de obtener un empleo, subir de rango. Eso no es más aplicable, ¿verdad? Ujú. La familia, sí, ¿verdad? Pero lo Claro, demás, ¿entendés? Está claro. cambiando mucho. Y de hecho que existe mucha gente que ni siquiera ya recurre al casamiento, cosas así. Claro. No, y mucha gente que se requiere así, ¿sabes? Y no. Los clientes gastan un 21% más cuando reciben buena atención al cliente. Eso es hablar otra vez de lo que ya tocamos, que es, bueno, eh, porque tengo esa atención, porque de repente te puedo esclarecer más las dudas o de repente porque tengo un buen trato, 21% de los clientes llegan a hacer una compra, ¿verdad? Sí. O gastan más. En- es impresionante, eso me pone a pensar acerca de los empleos del futuro, Ujú. ¿verdad? ¿Será que los empleos del futuro van a ser más de atendimiento a las personas A las porque personas. la gente no quiere tratar con las máquinas? Porque el atender a la gente es un trabajo horrible. Y muy Eh, desgastante. es horrible. Hay gente muy mala. Y te puedo decir eso. Yo no regreso a un lugar si me tratan mal. Sí. Yo no regreso a un lugar si le encuentro a una persona con la cara larga y parece que vos tenés que remarla de allá atrás para obtener algo que vos le Sí. estás pagando a esa persona por ese servicio. ¿Y sabes qué es lo más duro? ¿Qué? Que te pones a pensar y está en un empleo de mierda. Gana poquísimo. Tiene poco tiempo. Está Su parado todo el jefe le tiempo. manda a la China Exactamente. todos los días. Y yo digo, este tipo está rematando por mí, Ujú. ¿verdad? Y, y no puedo ponerme mal con una persona así. No voy a volver. Pero,
¿Entendés? No puedo sentirme enojado con esa persona por eso. O sea, que sí que tengas que ser más empático con la persona que trabaja. No, de hecho que... No, de hecho que está hay bien que- que pienses así, ¿verdad? Hay que ser empático, Claro. pero no aceptar un maltrato. Totalmente. Yo no... Así como vos decís, yo no vuelvo a un lugar en el que me tratan mal, pero no me agarro con esa persona a Ujú. mosquetearme, porque No, hay gente que hace, ¿entendés? Claro, claro. Y yo no voy nomás. Entre otras empresas Sí. de telefonía. Sí. Sí, pero también y 59 se va a entrar ese tipo. ¿Viste? Somos la misma persona. No, claro. Estamos conectados, Guille. Sí. Y los trabajos del futuro son impresionantes. Y otra cosa, que es el tema de la polarización que tienen las redes sociales. Ujú. O sea, la gente está pensando siempre como su tribu. Claro. ¿verdad? Y no hay una idea que pueda empatizar con la tribu. O sea, yo no puedo aceptar en mí una idea que pueda empatizar con la idea de la otra tribu. ¿Entendés? Ujú. O sea, si es que, qué sé yo, digamos que se pelean feministas y cristianos, ¿verdad? Sí. Así poniéndonos densos, ¿verdad? Lo más denso. Hay una cosa que no entiendo. Los Sí. cristianos tienen valores para proteger a la mujer, Sí. pero ellos jamás van a empatizar con la lucha de las mujeres así de forma abierta. Y Ujú. al revés, lo mismo. ¿Entendés? Viceversa. No va a haber, no va a decir, Nunca. este cristiano es bueno. No va a haber. ¿Por qué? Porque ellos tienen que No. defender su argumento, ¿verdad? Y en las redes sociales eso empeora. ¿Por qué? Porque, eso es súper... Porque estás escudado detrás de una pantalla. Porque es más fácil insultar detrás de una pantalla. Sí. Porque no ves cómo le hace daño a esa persona el insulto que vos le diste. ¿Entendés? O sea, vos podés ser mucho más cruel detrás de una pantalla porque Ujú. vos no ves... Claro. las microexpresiones de una persona O cuando las se le está... expresiones bien. Sí. Cuando se le está haciendo daño, Sí. te hacen daño a vos. Entonces Ajá. vos no querés. Y hay un ejemplo muy bueno de... No sé si viste esa serie Malcolm el del medio. Sí. Que él se va y Malcolm le dice una grosería a su papá, ¿verdad? Ajá. Y se sorprende su papá. Y después, corta, sí, pasa todo lo que pasa, ¿verdad? Y llega el papá y le dice... Ya estás grande, le dice. Tenés que aprender las groserías de verdad, le dice, ¿verdad? Pone una lista así, ¿verdad? De groserías así densa, ¿verdad? Y me vas a decir cada una de esas groserías a la cara, ¿verdad? Y le empieza a decir las groserías. Y cada vez se siente peor. ¿Por qué? Supongo. Por eso. Claro. Por las expresiones que su papá estaba haciendo cuando su hijo le estaba... Claro. ¿entendés? Sí, eso es una excelente moraleja llevada de por medio, Malcolm. Y es middle. impresionante. Esa serie es espectacular. Una de las pocas series Sí. que quedan buenas. Sí. Y generalmente las sitcoms nos gustan a nosotros, lo que tenemos... Sí, millennials. Sí. Ellos miran así, los centennials, ¿verdad? La generación Ujú. Z, son rarísimos. Rarísimos. Y es normal que nuestra generación critique la generación siguiente, ¿verdad? Y la Es súper próxima, normal. la próxima y así Sí, es así. sucesivamente. Yo trato de no pelearme tanto con ellos y tratar de entender más o menos cómo funciona, ¿verdad? Pero tienen cosas así súper raras. Les causa risa cosas como un globo con la cara de Obama y dice Globama abajo. Sí, vos sos un poco ya. No, está malísimo, pero no sé por qué me estoy riendo. ¿Entendés? Y sí. Pero supuestamente los millennials son esa generación que se les empezó a decir, vos vas a ser grande en la vida, vas a alcanzar muchas cosas. Y se les escudó o se les empezó a educar en esa nube de pedo, como se dice, ¿verdad? Sí. Donde no, vos sos exitoso y mira el cine, tenés muchos ejemplos. Mira cómo empezó Claro. de ahí abajo, qué sé yo. Y eso es otra cosa también. Por ejemplo, veo a papás con un oficio, qué sé yo, carpintero o Ujú. lo que sea. Y ellos hicieron su vida a base de eso. O sea, le dieron la mejor educación a sus hijos, Ujú. ¿verdad? Para que ellos tengan más oportunidades que ellos tuvieron. Sí. Y después termina su hijo trabajando como carpintero con él, ¿verdad? Ujú. Porque, qué sé yo, no consigue trabajo de lo que tiene, ¿verdad? Esa generación que está atrás de nosotros empezó a enseñarnos cosas que ellos creían que eran buenas Ujú. para nosotros. Pero debieron enseñarnos cosas que sabían que eran buenas para nosotros. Por ejemplo, si tu papá es carpintero, que te enseñe su oficio, Sí. ¿verdad? Porque sabe que eso te está dando de comer ahora. Claro. Las certezas son más importantes que... Inclusive en las reuniones y esas cosas. Si vos te vas a una reunión y la reunión se trata más de las cosas que saben, es mucho mejor. Y creo que vi eso en un TikTok. Porque la gente dice, alguien sabe cómo se hace esto, ¿verdad? Y la gente siempre habla y dice, yo creo que esto es así. ¿Entendés? Y a eso a lo que me refería, ¿verdad? Y eso.
Entonces, si la próxima generación está destinada a qué. Vos sabés que yo observo mucho la generación siguiente, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, toman mucho más en serio sus emociones. Okay. Por ejemplo, vos ves un montón de niños con depresión, ¿verdad? Veo muchísimo eso. Gente joven con depresión. Que antes estaba más invisibilizada. Sí, o sea, no es que no existía. Sí. Nosotros estábamos tristes también, pero no teníamos tiempo de sufrir. Para estar tristes. Exactamente. Y ellos tienen eso, que ellos empiezan a conocer su propio ser. Ellos puede que consigan lo que nosotros no conseguimos. ¿Por qué? Porque van a ser más realistas. ¿Entendés? A nosotros nos dijeron, vos sos el mejor. Mi mamá era espectacular para eso. Siempre tenía una frase así, tipo... Los buenos discursos. ¿Cómo ese va a tener mejor calificaciones que vos? Así súper despectivo, así, hablando de mi compañero, ¿verdad? Y yo toda mi vida creí que yo era el mejor de todo en todo, ¿verdad? Sí. Hasta que llegaron personas mejores. Y yo dije... No había sido que no. Él es mejor, ¿verdad? Y duele. Te estrellas contra una pared cuando te das cuenta que una persona es mejor que vos, ¿verdad? Y tenés que aceptar y aprender lo que puedas de esa persona, ¿entendés? Y hay muchas cosas así, muchísimas cosas así, ¿entendés? En las que vos te vas contra una pared. ¿Por qué? Porque nos vendieron esa idea de que éramos y podíamos lo que sea, ¿entendés? Y los de la generación de abajo de ellos están diciendo, no, este mundo está mal, ¿verdad? Y ¿sabes qué otra cosa me sorprende de ellos? Que tienen más conciencia, por ejemplo, ambiental. Política, ¿verdad? Tienen muchas cosas interesantes ellos. Pero ¿qué pasa con por ejemplo, las riquezas papeles? También. Son más austeros ellos que nosotros. Nosotros queremos, qué sé yo, un Lamborghini con, qué sé yo, ¿verdad? Y ellos no aspiran a esas cosas, ¿verdad? ¿Y qué pasa con aquello que de repente juega un papel fundamental con como la prensa? La prensa tiene un papel muy fundamental y ahora lo que ya viene acoplándose las redes sociales. O sea, sí. Yo creo que hay claro una especie de no generalización, ¿verdad? Pero los chicos hoy día se les convence más rápido también de las cosas. O sea, existe ya un discurso, Guille, muchas veces programado. Y ahí podemos entrar en lo que es lo políticamente correcto también, ¿verdad? Que porque dijo J-Lo, ya está bien. ¿Entendés? Sí. O justamente eso, ese discurso que todo el mundo dice está bien porque dijo esta persona finalmente. Eso se llama se llama la falacia ad baculum, creo que en todo lo que es oratoria y etcétera, ¿verdad? Que porque tal persona dijo, entonces significa que es correcto, ¿entendés? Si Obama dijo que nos vamos a morir todos, o sea, es la persona que tiene el báculo, el centro de poder, el cetro de poder, digo bien, y dice, no, esto es así, entonces tipo la prensa lo toma como una persona referente, entonces el bicho dijo que está mal tomar Coca-Cola. Cayeron las acciones de Coca-Cola. ¿Entendés lo que te digo? O sea, es mucho más el convencimiento porque estabas diciendo que la generación ahora que entra es más sensible a temas así. Entonces es como que, sí, es cierto. Si él dice, entonces está bien. Es que todo es más expresa ahora, ¿sabes? Acerca de lo que vos decís, por ejemplo, ellos tienen una idea y a la semana siguiente cambió la idea, ¿entendés? Nosotros vivimos años con una sola idea, ¿entendés? Y, por ejemplo, si una persona relevante para nosotros... Esto, por ejemplo, justamente lo del bicho, ¿verdad? Eso va a durar una semana. En la semana que viene nadie se va a acordar de eso. Y las acciones de Coca-Cola van a volver a donde estaban. Van a subir otra vez. Es normal eso. O sea, eso es un mundo mucho más expreso, ¿verdad? Lo mismo pasaba con nosotros. A eso te digo. Yo no creo que sean más susceptibles a las cosas. Son igual de susceptibles que nosotros, ¿verdad? Pero es mucho más expreso y más notorio para nosotros ver. Así que ellos, qué sé yo, toman una corriente acerca de eso. Lo que pasa es que en nuestra época las tribus urbanas estaban de moda y era emo, era flower, era eso. Y ahora
hoy día ellos están abanderados en una causa y son pro aborto o Sí. contra el aborto, ¿entendés? Tipo, se toman más en serio las cosas. Sí, y Los pelean pibes sobre están eso. muy enfrascados en eso, pero ¿entendés? O sea, llevan un discurso tatuado y es Sí. creo en esto o no creo en esto. En nuestra época nosotros estábamos jodiendo, ni Sí. siquiera estábamos interesados en temas de política. Sí, estamos bailando como floggers. Vamos a ver. Sí. ¿Entendés? Entonces, ahora la generación sí hay cosas que se toman muy en cuenta y se abanderan, como estábamos diciendo, Sí. y es eso, ¿entendés? Eso. Entendía a lo que te referís. Sí. Sí. No, pero eso, por ejemplo, es parte luego de la adolescencia, creo. Es una búsqueda de la identidad y encontrar tu manada y, ¿sabes? Pero te estoy diciendo que ahora se están interesando por cosas que son en serio, que no es Sí. simplemente un hobby o un ocio o un pasatiempo. O sea, ahora están Son encabezando causas de verdad. manifestaciones. Como lo que te decía, Todos el esos tema chicos. del medio ambiente, ¿verdad? Tienen Ujú. una conciencia medioambiental impresionante y, por ejemplo, un análisis de su propio ser más amplio de lo que nosotros teníamos, ¿no? Ellos se hacen preguntas que nosotros nos hicimos ya a los 20, Sí. 30 años, ¿sabes? ¿Entendés? Y ellos ya tienen esas preguntas, ¿verdad? Y tienen las frustraciones que nosotros tenemos ahora, ¿verdad? Sí. Sí. Y ahora, ¿qué pasa con el tema también de los chicos? Pero que hay nuevas fuentes de trabajo que se encuentran en redes sociales. Hoy día ya no tenemos que ser un trabajador en la revolución industrial que va a las minas, ¿verdad? O de repente utiliza la máquina de vapor de James Watt, ¿verdad? Que mejoró, ¿verdad? Y hace un trabajo con respecto a eso, ¿verdad? Hoy en día vos te sentás en tu escritorio y empezás a hacer un trabajo que te puede hacer millonario. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Porque Esa es una pregunta que todo el tiempo pasa así. ¿Cómo Claro, es posible que ¿verdad? haya un Tesla en la órbita de la Tierra? Entonces ahora nosotros estamos descubriendo las nuevas formas de empleo, ¿verdad? Que chicos bueno, que son, claro, más jóvenes, ¿verdad? O sea, están explotando eso y están haciendo riquezas en serio. Y nosotros, a su edad, ¿qué estábamos haciendo? Estábamos Comíamos estudiando tierra. pero estábamos estudiando para el examen porque teníamos que ser alguien Sí. en la vida. Hoy día puedes ser un youtuber y sos alguien en la vida. sin Vos estudiar. vos sabés que la otra vez vi un youtuber mostró sus ingresos en YouTube y eran 6 millones de dólares, una cosa así, ¿verdad? Y yo dije, ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿Te das cuenta? Pero es así. Y es que son las cosas que nos gustan, ¿entendés? Nosotros determinamos qué va a ser una causa de ingreso y qué no, ¿entendés? Y Ujú. hay un loco que dice, a esto le puedo sacar dinero haciendo esto, poniendo anuncios, ¿entendés? Y hay una cosa que no quiero dejar pasar, que es el tema de la prensa. Decime. ¿Te acuerdas que te dije que para mí cuando se vuelve un negocio se vuelve corruptible? Sí. Y la prensa, por ejemplo, es algo que antes era un poder, era, ¿sabes? Sí. Y las personas buscaban la verdad. No, de hecho que sigue siendo un poder. Claro que es. O sea, Pero la prensa te cambia la forma de pensar Sí. y haces que votes en vez de ese candidato, votas por otro. Claro. Ahora lo que me refiero es que dejó de ser, o por lo menos la imagen que yo tengo de la prensa que existía antes, ¿verdad? Ahora ves que la gente tiene una idea o qué sé yo. Vamos a irnos a candidatos políticos, por ejemplo. Y se arman un periódico y empiezan a bombardear a las otras personas. Claro. Y hay periódicos que se encargan exactamente de difamarle a las personas, ¿verdad? Llamarles y decirles, si quieres que borre la nota, págame. Y ese es el negocio que hay en la prensa. Es ahora una mismo. forma de blackmail, Sí. tipo chantaje. Es directo. chantaje directo, sí. No, y es acá está súper normalizado eso. Por lo menos en Ciudad del Este hay 3, 4 periódicos que se puedo encargan de decir, es una oficina, pero hacen eso. Hacen eso. Sí. Y sí, tengo anécdotas. Pero Tenés obviamente anécdotas. no voy a decir, ¿verdad? Porque Queremos la amanece primicia. chantajeado. Queremos la primicia. Un periódico como The Washington Post que dijo que los usuarios de TikTok son las personas del futuro. ¿Por qué? Porque estas personas
tienen la perspectiva comercial clarísima. Ujú. El tipo de TikTok, como se le conoce a Dave Jorgensen, está haciendo TikToks de cosas tan serias como la prensa. Se encarga exclusivamente de seguir el formato TikTok, que es curioso, simpático, Claro. hasta un tiempito. Y de esa forma sumó muchísimos nuevos usuarios. Porque nosotros pensamos en la prensa y es algo súper serio, ¿verdad? Y es algo que, wow, tipos que están dando las noticias, se les ve de acá para acá, o de repente un presentador está Claro, es algo aburrido que boteando. pones mientras comes. Sí, ¿entendés? Entonces, The Washington Post tuvo la brillante idea de poner a un tipo que pueda representar las noticias más curiosas Sí. de Estados Unidos o Y se del llena de mundo, y se llenó de gente. O sea, gente. hasta el periódico mismo está entrando en esta perspectiva de seguir el juego de las redes sociales porque te potencializa, digo bien, muchísimo. O sea, al final, al cabo, otra vez, llegamos a lo mismo. Ahora, es un negocio, pero tenés que saber llegarle a la gente. Claro. Vos sabés que TikTok su problema es la imagen que nosotros le tenemos. Ujú. Porque TikTok no es solamente personas bailando, personas haciendo chistes. No es solo eso. Un challenge de TikTok. No, TikTok es ahora mismo el lugar donde más información le entra a la cabeza a los jóvenes. ¿Por qué? Y se dieron cuenta muy rápido de que la gente no presta atención durante un tiempo muy grande. ¿Entendés? Entonces ellos explotaron eso. Vamos a hacer videos de máximo 1 minuto y tienen que resumir. Tienen que ir al grano. Entonces vos miras un TikTok y después son 1000 TikTok que viste en una tarde. Y te enteraste de 27 cosas diferentes. Y guardaste 5 TikToks que son importantes. Es lo mismo que vos agarras un libro, ¿verdad? Y lees todo el libro y sacaste 5 conceptos importantes que para vos son relevantes de ese libro. Ujú. Es lo mismo, pero en mucho menos tiempo. ¿Entendés? Por eso la gente dice que la gente que ve TikTok es la gente del futuro. Porque hay de todo. Hay gente que muestra cómo se hace dropshipping, Ujú. que da consejos empresariales, que da consejos de gimnasio, de De nutrición, historia, para que puedas aprender historia. diseño, geografía. Yo odio la geografía. Y hay un tipo que hace Veo. conflic- Buenísimo. conflictos con... Es su cara y el tipo habla Como si fuera un país. Sí. Y te dice, Paraguay y tal cosa. Y te empieza a contar el conflicto que ocurrió en tal época. En la Sí, Triple Alianza. sí, exactamente. No, y el problema, por ejemplo, de Bolivia con, De con Bolivia con Paraguay, Paraguay. ¿verdad? Estados Unidos diciéndole a Estados Paraguay, Unidos. estás pendejo, ahí había petróleo, ¿verdad? Bolivia... Me estás engañando, me engañaste. Y ahí me sube el bardo. ¿Entendés? Y es espectacular. Y vos te enteraste de algo que tu profesor de historia no consigue. Y que no que vas se te quede. a aprender ni a palos en el colegio. Y ahí regresamos otra vez, Guille. Sí. ¿Qué tan importante es el colegio Sí. El colegio como institución. como institución? Sí. Y vos sabés que, como vuelvo a repetir, ¿verdad? Cuando se vuelve un negocio, se vuelve un problema. Porque yo veo a un profesor, por ejemplo, que intenta hacer de todo para que su clase sea genial. Y sabes que todo el concepto que está ahí te dice, no, vos tenés que mostrar nomás que tu clase es genial. Vos no hace falta que tu clase sea genial, Ujú. ¿verdad? Entonces, no le pagan lo suficiente como para... Para que tengan ese incentivo, que su Sí. clase sea genial. Sí, exactamente. Y para que tengan las herramientas. Ujú. Hacer que una clase sea genial no es fácil. Un No. TikTok que dura 1 minuto te tarda un montón en hacer. Sí, total. ¿Y entendés? Y a eso me refiero. Tipo, cuando se vuelve un negocio siempre es un problema. Y no podés culparle a los profesores tampoco. Yo, por ejemplo, no encuentro culpables, ¿sabes? Solamente gente inescrupulosa que dice, ¿sabes qué? No hace falta que nosotros queremos ganar dinero nomás. No es prioritario lo que estás haciendo. Y pasa muchísimo en todos lados, ¿sabes? Y lo de TikTok me parece espectacular a mí. Yo tengo un montón de TikTok guardado ahí y pierdo un montón de tiempo en TikTok, pero aprendí muchas cosas. Yo puedo decirte que al principio yo era reticente ¿Sí? al TikTok. Dije, no me voy a meter a esta red social porque no. La pandemia. Y mi novia veía TikToks.
ve TikToks y me enviaban a cualquier cantidad de TikToks. Y ahí yo teniendo que entrar en el enlace que me llevaba a Safari, ¿verdad? Y después dije, bien, hijo. Voy a instalar solo por ello. Bueno, y voy a instalar. Puf. Bueno, me paso viendo TikToks. Porque, como dijiste, no todo es baile. Claro. Hay cosas muy interesantísimas que yo aprendí de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Es ese Sí. tipo que habla de los conflictos que existe un país que es un puerto Hay muchísimas cosas. y es un país monárquico, creo, y es un puerto nomás que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial y un tipo fundó y es un país. Yo no sabía si algo es el nombre, ¿entendés? Y en TikTok yo me vengo a enterar eso y mi profesor de historia no me contó ni en la remota vida, ¿entendés? Y sí. Entonces, tipo, vamos, o sea, se puede aprender muchísimo. Y ahora se di. Y vos sabés que hay otra Sí. cosa, que somos reticentes justamente a la tecnología. Ujú. Por ejemplo, a los profesores les cuesta un montón usar, por ejemplo, las plataformas Zoom. al principio. Pero preguntarle a un profesor su opinión acerca de Classroom o Teams, ¿verdad? Ahora. Aman. ¿Por qué? Porque está todo ahí. ¿Entendés? Claro. Somos todos reticentes hasta que probamos. Porque en serio, no, la tecnología vino para quedarse. Vino y va a cambiar todo. Todo. Y da un poco de miedo la inteligencia artificial, la verdad. TikTok emplea inteligencia artificial para medir intereses. ¿Qué me puedes decir de esa afirmación? Seguramente que sí. Todas las empresas de tecnología grandes utilizan inteligencia artificial para eso. Deep learning, ¿verdad? Que Ujú. es básicamente enseñarle algo a la computadora, ¿verdad? Y él va... Es como... Literalmente es enseñanza profunda, ¿verdad? O sea, vos no sabes cómo él llegó a la conclusión. Vos solo sabes que vos le enseñaste para que llegue a esa conclusión. Y son un montón de análisis de imágenes, qué sé yo. Depende de para qué sea, ¿verdad? Y sí, con certeza usa inteligencia artificial para mostrarte las cosas. Porque vos, por ejemplo, pones no me interesa a un tipo de TikToks y No te parece no ves más. ¿Entendés? Y a eso me refiero. Y existe gente que justamente da monedas ¿En TikTok? en TikTok. Sí. Eso es algo que yo realmente no entiendo. Y un día me voy a sentar así en el patio sin hacer nada y voy a llegar a una conclusión acerca de eso. Porque yo, por ejemplo, veo gente que Dona. dona muchísima plata. O Sí, sea, porque es dar tu plata. y eso siempre... hay un youtuber, no es youtuber porque ahora hace streams, ¿verdad? Ujú. Streamer, que se llama Auronplay. Auronplay. Él no juega bien, él solamente es gracioso. Y vos entras a ver un directo de él, ¿verdad? Y ves donaciones. ¡Pum! 10 bits, 100 bits, 200 bits. Si haces la cuenta de cuánto él gana en una hora que está streameando, es muchísimo dinero solo en los bits. Imagínate, están los anuncios, esos videos se cortan y se van a YouTube, después se van a TikTok. Es muchísimo dinero. Y Es un fenómeno. Sí, pero entiendo, por ejemplo, si es que donas algo para que él te escuche y para Claro. hacerle una broma. Eso entiendo. Pero la gente no hace solo eso. Le manda saludos, habla con él. Y hay gente que todo el tiempo está en eso. Y es como una amistad que tiene con él, ¿sabes? Súper rara Qué y weird, bizarro. ¿verdad? Pero sí. Pero creo que es porque no nos sobra el dinero nomás, Isra. No nos sobra. A nosotros. Sí, exactamente. Porque me imagino ahora si un día estás muy al pedo vas a gastar tu dinero en eso. Y si te da la dopamina que necesitas. Pero necesito encontrar algún tipo de investigación científica que avale que Y si probablemente das va a tu haber, plata ¿verdad? te da Una descarga. una descarga. Supongo que lo que se debe sentir bien es que una persona, por ejemplo, diga tu nombre o Puede lea lo que vos escribiste. Muchas gracias. Tal persona, sí. SyncXW, tipo, generalmente que son los nombres de usuarios. Sí. No, y hay otra cosa también. Las fotos de pies en OnlyFans. ¿Qué es eso? Ese es un mercado de nicho probablemente... De nicho. el mercado más exitoso que existe en internet y súper de nicho, así, ¿sabes? Personas que le gustan los pies. Bueno. Y cuando empezamos a hablar de alternativas laborales, OnlyFans alternativa laboral. Es un chiste que se hace muy frecuentemente. Sí.
Yo acá trabajando, ¿verdad? Aguantándole a la gente en servicio al cliente, ¿verdad? A una Karen, ¿verdad? Que no sé si viste los memes de eso. Siempre que hay una persona fastidiosa le dicen Karen. Y, Sí. sí. Y aguantándole a una Karen acá y podría estar tranquilamente haciendo mi OnlyFans y ya estaría solucionada mi vida, ¿verdad? Y se puede decir que OnlyFans responde a una especie de estímulo también. Seguro. Vos pagás por ver algo que te estimula algo. Seguro. Pero es muy peligroso, yo creo. Hace poco estaba viendo una chica que decía que había personas que le escribían al directo, ¿verdad? Ujú. Mensaje normal en OnlyFans, ¿verdad? No sé si en OnlyFans o en Instagram o algo. Que le decía, mándame una foto con más, Sí. que muestre más, ¿verdad? Y te voy a pagar acá, ¿verdad? Tanto. Y llega un punto en el que, qué sé yo, te ofrecen $20,000 por acostarse contigo y eso ya es prostitución, ¿verdad? Por eso iba a preguntar, pero es gradual. no sé si responde a algo políticamente correcto. ¿Hasta qué punto es prostitución y hasta qué punto deja de ser prostitución? Claro. ¿Hasta qué punto no es? Y ahí, no, sí es. No, no es. Sí. Sí es. No, lo que yo te digo es que gradualmente es muy peligroso al punto de que, obviamente, analizando lo que es, no es prostitución. Ujú. Pero gradualmente puede llegar a serlo, ¿entendés? Claro. ¿Por qué? Porque estás viendo a tu cuerpo como un producto. Pero de hecho que estás ofreciendo tu cuerpo como un producto. Sí, Porque la gente te quiere ver a vos. claro. Y depende mucho de vos y de tu forma en la que ves el dinero, ¿verdad? De repente, mi cuerpo vale $20,000, ¿verdad? Y sigue siendo prostitución, Y ¿entendés? bueno, es eso lo que estábamos hablando, que nosotros somos un producto. Pero Sí. ¿hasta qué punto sos un producto, en serio? ¿Verdad? ¿Verdad? O Y- sea, todo bien con que descarguemos y que tengamos nuestras interacciones y que tengamos cosas en común y que compartamos cosas, pero ¿hasta qué punto hacemos de eso nuestro núcleo, ¿entendés? Y que sea nuestro día a día, claro. que seamos un producto. No, y Ah. es nuestro día a día. ¿Qué tan lejos fuimos? Y sí. Es que generalmente cuando algo nos gusta, ¿verdad? Es muy fácil manipularnos, ¿sabes? Es que están usando todo lo que nos gusta, por ejemplo, los videos estúpidos de los gatos peleándose con la música de Linkin Park, ¿sabes? Ese video que tanto nos gusta se utiliza para vender anuncios y vender productos, ¿verdad? Ujú. Entonces, no hay mucha magia en eso, ¿sabes? Ujú. Tipo, solamente nos están vendiendo, pero las cosas que hacen y las implicaciones que llevan a hacer eso como están haciendo, no están haciendo mucho daño, ¿sí? Por ejemplo, hay gente que es adicta a las redes sociales. Black Mirror habla mucho sobre eso también, ¿verdad? Sí. Había un episodio en donde literalmente la persona te podía bloquear y ya no le podías ver a la persona y veías como nublado. Sí. Qué terrorífico sería si eso se lleva a la práctica. Sí. No, ¿y no viste a esa señora? Si yo le bloqueo a tal persona en Facebook, yo le puedo ver en la calle. Decía No. que me encantan esos audios de acá de Paraguay que son filtrados así, ¿sabes? Sería la praxis de lo que es. Sí. Y el episodio que a mí me voló la mente, ¿sabes cuál fue? El de la cookie. Que descargaba tu conciencia en un espacio, ¿verdad? Digamos que Isra, ¿verdad? Y descargan tu conciencia para hacer que Isra sea tu asistente personal, ¿verdad? ¿Cuál era ese? Porque yo me vi todas las de Sí, Black Mirror. no. Espera un poco, hablame un poco más. Y atendé. Era así. Vos, Isra, por ejemplo, solicitas un asistente virtual, ¿verdad? Sí. Y ese asistente virtual sos vos mismo. Es tu conciencia Me descargada. acuerdo. Joe Hamm es el actor Sí. principal. O sea, no sé, pero... El mismo que hizo Mad Men. Un actor conocido. Sí. Y... El que hizo Mad Men es Joe Hamm. John Hamm creo que se llama. Yo de Mad Men creo que me acuerdo solamente de Tom Hardy. Porque Tom Hardy, obviamente. ¿O no? Tom Hardy aparecía en Mad Men. No sé si es Mad Men o... Para mí que Peaky Blinders estás hablando vos. No, Peaky Blinders, otra cosa. Nosotros, ¿viste cómo nos vamos? Le va a encantar a la gente. Es súper bizarro. Ojalá sea un fenómeno viral. Sí.
Y, ¿qué te está diciendo? Descargaba la conciencia. Sí, y imagínate vos, qué sé yo, te gustan las tostadas de cierta forma, ¿verdad? Y vos De sabes acuerdo. exactamente cómo te gusta y te hacen las tostadas así perfecto. Pero el problema no es ese. Ujú. El problema es que descargó tu conciencia a un robot, ¿verdad? Y tu conciencia está ahí. Y sos vos, Enfrascada. ¿verdad? No puede Y vos salir. decís, yo no voy a hacer esto, ¿verdad? Y te dice, bueno, te voy a dejar en la nada en 10 años. Y después de 10 años de no hacer nada, quieres hacer cualquier cosa. ¿Entendés? Pero vos estás consciente que pasa el tiempo. Ahí está Claro. la tortura. Vos estás consciente. O sea, no es que un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. No. Es que vos literalmente, o sea, Pasaste 10 con respecto, años sin hacer nada. pasaste 10 años y vos estabas consciente que cada segundo que pasaba, estabas ahí. Sí. Y es una prisión. Una tortura es. ¿Entendés? Y decían, después de 10 años, cualquier cosa va a ser espectacular para él. Inclusive servirse a sí mismo. Y es súper cruel porque es nuestra conciencia, ¿entendés? La moraleja que deja es que, che, deja de ser tan perezoso y hacer una tostada por tu cuenta. Sí. Igual y yo... Sí. ¿Qué harías eso? Sí. Descargar tu Que conciencia. sufra esa- Uf. Hay otro concepto también que es el de carbono alterate, que descargaban su Carbon conciencia alterate. Ujú. en una pila y qué sé yo, pasaban de pilas a pilas así, o sea, de cuerpos en Sí. cuerpos así, que es muy interesante también, ¿verdad? Ese episodio donde vos le podías calificar Sí. a la persona Creo que por es estrellas. sí, creo que es uno de los más icónicos de la serie. Sí. Y no está muy lejos de la realidad, la verdad. La otra vez vi un TikTok que decía, la chica, estuve concursando para un trabajo de doblaje, ¿sabes? Ujú. Actor de doblaje. Y me decían, vimos que tenés un montón de seguidores en TikTok, ¿verdad? Pero tu Instagram no tiene lo suficiente. Estamos contratando a personas con seguidores a partir de tantas. Discúlpame, no entraste. No entraste. Uf. Exactamente. Imagínate lo que es eso. O sea, Le valoramos ya a la persona por por sus seguidores. cuánto tienen en las En redes Instagram. Porque TikTok no sirve, según ellos. Es súper... ¿Cómo estamos yendo súper como raro. sociedad? Yo no sé cómo va a terminar todo esto. Pero... yo... Pensando en eso que te dije, que cada cosa que se vuelve un negocio se vuelve corruptible y se vuelve... ¿cómo es que te digo? Un negocio para una persona inescrupulosa. Llegué a la conclusión de que vamos a llegar a una revolución. Y estaba pensando, ¿cómo van a ser las revoluciones de ahora? ¿Entendés? Cuando, qué sé yo, en Francia se juntaron para hacer una revolución contra la monarquía, ¿verdad? Era todo a mano limpia. ¿Cómo será ahora? ¿Sabes? Es algo que está todavía en mi cabeza, no es una idea así resuelta, ¿sabes? Y de hecho que la gente hoy día se cuida más porque puede ser escrachada en las redes sociales, por ejemplo. O sea, ahora un político, bueno, puede hacer sus estupideces, pero ya se cuidan más porque le vimos a tal persona, foto, pum, comentarios. Me gusta, me gusta, me gusta. Tengo una El anécdota tipo está acerca de eso. escrachado y olvídate. Sí. No, el scratch es imposible. Vos, imagínate, no vivís una vida normal si es que salís a la calle y todo el mundo te escracha. No es forma de vivir. Y la revolución se da a partir de una plataforma, ¿entendés? Sí. O sea, ya ni siquiera te vas a manifestar. O sea, si los millennials son considerados como los nativos informáticos, ¿verdad? Era una cosa así. No, lo estamos llevando a la praxis, pero con la mejor... Sí. Y, por ejemplo, una forma de revolución es el voto en blanco. Si la mayoría de la población vota en blanco, se tienen que elegir nuevos representantes. Y no pueden ser los mismos que estaban. O sea, eso se cancelan básicamente. Y hay muchas formas de hacer eso en internet. En internet. Ah, te iba a decir algo acerca de eso. Estoy en un grupo de Facebook que dice paraguayito al tránsito, ¿verdad? Sí. Y generalmente el paraguayo es una forma de denotarle a un paraguayo, ¿verdad? Ah, él es paraguayo. Pero si te dice paraguayito es despectivo. Despectivo. Es un ¿Entendés? término peyorativo. O Sí. sea, ya. Entonces, ese grupo se llama Paraguayito en el Tránsito. Sí. Y es para sacarle fotos a las personas que hacen barbaridades en el tráfico.
A los monos que están con volante, ¿no? Exactamente. Que pululan por todos lados, ¿no? Y creo que hice como 22 publicaciones, o sea, 22 comentarios con esas frases, así que... Vos hiciste. Y me relaja insultarle a la gente. Esa es tu forma de canalizar tu Claro. enojo, tu Y catarsis. siempre sale así una persona y dice, no, ¿por qué se estresan con esto? Si es que déjenle a la persona que maneje sea. así, ¿verdad? Y yo siempre digo, no, esta es la forma en la que nosotros vamos a desahogarnos, y si ve que le dé vergüenza que le digan que maneja mal, ¿verdad? Porque es una forma de scratch, ¿sabes? Sí. También, ¿verdad? Más pequeñita, pero está Pero, ¿supiste de que ibas a llegar a algún punto, Guille, de que te ibas a pelear con señoras en Facebook? Sí. Me encanta pelear con señoras. Te puedo decir que pelear con señoras es muy... Relajante. Pero yo trato de ser, por ejemplo, muy Respetuoso. Trato de no insultarle a las personas cuando estoy hinchando. Y hay personas con las que me encanta lo discutir. Pero hay personas que no le tengo tanta paciencia. Le pueden encontrar a Guille como Guille Heisen en Facebook y No, pueden dejar su no me comentario y pueden escracharle a él a ver cómo se siente. Voy a poner privado mi Facebook. Nah. Y con mi mamá. Ella tiene opiniones muy fuertes y siempre nos Te agarras a peleamos. Sí. ¿cómo es? Una forma... Y pasivo-agresivo, ¿sabes? Mensajazos. No sé si Pero es dice. una forma también de yo expresarle mi cariño, y ella también me Sí. expresa su cariño así. Pero es pasivo-agresivo, así. Pasivo-agresivo. Intenso. Y no solamente con ella. A algunas personas sí no le tengo tanta paciencia, pero hay que tenerle paciencia. Hay que a la tener un poco de gente, sí. paciencia. Facebook 2.740.000, YouTube 2.291.000.000, o sea, 2.291.000. Instagram 1.221.000. TikTok 800 millones. Vos sabés que me parece gracioso que cada red social tiene su propia psicología. Uh-huh. Por ejemplo, Instagram es lifestyle, Uh-huh. ¿verdad? Facebook es más corporativo ya ahora, Sí. ¿sabes? Al principio era más jovial, Más todo chisme. eso, pero ahora ya es tipo, es como un perfil personal y universal, ¿sabes? Uh-huh. Inclusive, la gente joven ya no tiene Facebook, Sí. tipo, es más para memes nomás ya. Yo puedo decirte que yo salí de Facebook y Sí. no pienso volver No, más. y hay redes sociales que no son básicamente redes sociales, pero Discord, por ejemplo. Discord se está usando muchísimo para Discord, gamer, sí, y no claro. solo para gamer, sino que para hablar con la gente. O sea, se hacen grupos de gamer y ven películas juntos. Y eso es una cosa que me voló la cabeza. Mi hermanita me dijo, estamos viendo BoJack Horseman, ¿verdad? Y yo le dije, ¿cómo que están viendo, verdad? Y sí, agarramos y compartimos la pantalla en Discord y vemos entre unos cuantos, ¿verdad? Porque no todos tienen Netflix. Pero entre sus amigos, Claro. entre personas que le conocen. Claro, son personas que le conocen. Porque ahí está otro punto en contra. Claro. No, pero ellos Los son mucho más desconocidos conscientes que nosotros ¿Sí? en eso. Sí, mucho más. Y lo que a mí me voló la cabeza es que esa es su forma de irse al cine ahora. Sí, es lo equivalente a irse al cine de su generación, post-COVID, ¿verdad? Que ahora se va a empezar a Popularizar. ¿Será que el cine se va a desplazar y así como ya está desplazada la prensa? No Es sé. que de forma física tangible, ¿verdad? El cine probablemente... No creo que se desplace porque es una experiencia, ¿sabes? O sea, te vas al cine, es tipo, una experiencia Claro. que no vas a disfrutar lo mismo Lo que si sí estás se en tiene pantalla. que transformar, ¿verdad? Claro. Tiene que ser algo mejor que lo que tenemos en casa. Y que lo que tenemos en casa está muy bueno también. Que ya de tu cama. No sé Y si la viste que le comodidad. ponen unas luces atrás de los monitores, ¿verdad? Ujú. Y alumbran de lo que esté mostrando ahí, Sí. ¿sabes? Estás viendo la película y hay un juego de luces atrás así Ah, mira vos. y es espectacular. No sé su nombre, pero quiero. Los estudios señalan que el 84, digo bien, el 84% de las compañías, viejo, tengo que mejorar mi letra, eso es inicio de espacio publicitario, recurren a la estrategia de comunicación con influencers. Influencers. Es impresionante cuán variable puede ser ese concepto de influencer, ¿sabes? Por ejemplo,
estos días estuve viendo que mostraban la foto del bicho. El bicho. Que mucho hablamos del bicho ahí, ¿verdad? Y De paso, si no está mirando, si por ahí se le ocurre mirar Memoria sin tinta, bicho, claro, te agua. bancamos. Agua. Agua. Me tomé una coca hoy, pero eso no vale. Y estaban diciendo que el poder de un influencer es justamente eso. Que él dice o sea, no dijo ni una palabra. O sea, hizo aparte las cosas Sí. y la gente empezó a vender sus acciones de Coca-Cola. Ese es el poder del influencer en realidad. Ujú. Y hay una cosa que también yo estaba pensando, que los vendedores ya no van a existir como existen ahora. Claro. Los vendedores van a ser personas como el bicho, Ujú. ¿verdad? Que te dejan un link en la descripción y vos te vas y compras ahí. Claro. Eso van a ser los vendedores ahora, que tengan la autoridad para decirte, ah, mira, este producto es bueno. Yo, por ejemplo, todo lo que compro, paso semanas viendo tutoriales o... Claro. no tutoriales, sino descripciones del producto, así, ¿sabes? Ujú. Y personas que saben sobre eso, que recomiendan, por ejemplo. Me compré unos auriculares porque vi un video de un tipo que se llama Nate Gentil, Ujú. que tipo hace videos así de tecnología, ¿verdad? Y hizo así un video que recomendaba auriculares gamers, ¿verdad? Ujú. Y se llegó a la conclusión de que ese era el mejor para contando precio, lo que te ofrecía el producto, y por eso compré, ¿verdad? Para que tengan una idea. Ujú. Así va a comprar la gente más adelante, ¿verdad? Y de hecho que los influencers de este mismo ensayo que estaba leyendo este dato, generalmente la gente compra no porque ostenta una posición de poder o estatus, sino que más bien porque se identifica otra vez con esta persona. Claro. ¿Entendés? Sí. O sea, yo compro porque me da confianza que él me diga que este producto o ella me diga Es que este genial. producto es bueno. Sí. ¿Entendés? Y es que, por ejemplo, influencer le dicen a una persona que tiene muchos seguidores, muchos ¿verdad? seguidores. Pero está lleno de bots todo, ¿verdad? Sí, es un negocio así muy... Negociado. Estos días le vieron a un candidato también lleno de bots así en sus publicaciones y fue muy gracioso para mí, por lo menos. Que sabes que estaba Sí, todo maquillado Es que entras, ¿verdad? Ujú. A la publicación y ves los likes y son todos nombres... en árabe. Sí. ¿Entendés? O sea, generalmente son de la India, ¿verdad? Entonces, pero eso es de verdad. Te juro que Sí, son sí, bots sí. que vos contratás y decís, quiero que le den likes a esto y ya está. Eso nomás. Y mucha gente usa eso. Muchísima gente. Y Claro. vos te das cuenta, esos no son influencers. Influencers son una persona que te dice, no tomes Coca-Cola, toma agua y se va toda al mazo, ¿verdad? Y hay Ujú. muchísima gente que realmente son influencers. Y son, como te digo, los vendedores de ahora. Para mí, ¿verdad? Entonces, apostás para que los influencers sean algo más que hoy día que una cara, sino que sean realmente un voto decisivo para que elijas algo, ¿no? Yo no sé si influencers para eso, ¿sabes? Ujú. Por ejemplo, veo los influencers como un objetivo de la marca, o sea, una herramienta de la marca. Como todo. Sí. Y sí, claro, quieren venderte, ¿entendés? Ujú. Tenés que... es como lo que vos decías, ¿verdad? Yo tengo confianza en esa persona, por eso compro lo que él quiere. Pero no todos tienen mi confianza. Puedo ver sus videos, pero no todos tienen mi confianza como para yo comprar lo que Sí. ellos me dicen, ¿entendés? Hay gente, por ejemplo... Yo sigo un montón de gente en Instagram, ¿verdad? Sí. Y veo así influencers que dicen, me encanta este viejo horrible lo que está mostrando, ¿entendés? Y vos sabés que no le gusta. O sea, que necesita creerse en su producto. Claro. Esa es otra... Ese es otro reto. Sí. O está vendiendo a fuerza, ¿entendés? En realidad ella no cree que sea lindo, pero tiene que vender. lo que me llegó recién. Vas a escribir No, otro libro, ¿verdad? No te crees eso. Sí, no. No te todo crees el tiempo, eso. ¿no? Y ves así, por ejemplo, es vegetariana la chica, ¿verdad? Sí. Y le llega así Carne. hamburguesa, eso. Y dice, la mejor hamburguesa... No comiste, si sos vegetariana, eso sabemos, ¿verdad? Y así, los gorditos nos ofendemos luego cuando vemos ese tipo Sabemos de qué están hechos, publicación. no nos jodan. Sí, y eso, ¿verdad? O sea, yo comí la versión vegana, pero Este está mejor. Sí, O sea, hasta qué punto es capaz de creer en sus ideales también. sí. Y eso, Ahí entramos en otra cosa. y esa es otra bandera también de la juventud de ahora. Sí. El veganismo, la conciencia animal y todo eso. Es muy... Sí.
¿Algo que quieras decir, Guille, para terminar? ¿Qué podría No es decir? que te estoy obligando a que esto termine, pero... No, ya me obligaste ya. Hay algo que quieres decir. A Yo ver, sé. ¿qué puede ser? No sé, creo que me quedé conforme. De por ahí escribo un par de cosas que siempre me voy a ir a casa y me voy a acostar y voy a pensar, me olvidé de esto. No dije Sí, pero sí. No, gracias por dejar, o sea, aceptar mi autoinvitación, ¿verdad? No. Eso es mentira, ¿no? Pueden ir y escracharle con eso a Facebook. No entren al Facebook. Es otro Guille el que está en Facebook. Creo que está todo en privado, así, peleándome con ancianitas. Así. Debería hacer un podcast yo también, así que se llame Peleándome con ancianitas y hacer algo Va a así. ser viral. Vi uno que era algo así, pero era así, invitaban a youtubers famosos y bajaban la caña así de todo lo que... todo. por ejemplo, qué sé yo, el Rubius, ¿verdad? ¿Qué se siente tener un montón de gente, niño rata, como... seguidores. Sí, y esas cosas, sí. Y era espectacular, muy espectacular. No me acuerdo su nombre, pero te va a pasar. Después esperamos el enlace. ¿Vale? Sí. Y bueno, Guille, fue un gusto para vos agradecido, compartir conmigo. Muy agradecido porque haya tenido la misericordia en que vengas acá a este lugar a hablar de fue todo divertido. esto. Y claro, esperemos que no sea la última vez. Y a todos los que nos están observando también, ¿hay alguna red que te puedan seguir? No me sigan. No, No. mejor no les sigan. Gracias. Así que, Guille, muchas gracias. Un gusto. Fue divertidísimo. Sí, eso quería decir. Tengo un curso mañana de Node.js. Sí. Hacer un server con TypeScript y Node.js. Si es que hay algún programador viendo de repente. Espectacular. Sí. GDG Ciudad del Este. ¿Y en qué parte pueden ir a entrar? Y GDG de Ciudad del Este. Busquen así en Facebook. Saben buscar en Facebook. Espectacular. Está. Excelente. Bueno, viejo. Nos vemos, Guille. Nos Un gusto. vemos.